En la manera que hemos estado estudiando la palabra de Dios, específicamente los días viernes, para mí ha sido una bendición muy grande, porque aunque vemos algo que está dirigido específicamente a un grupo de personas, como el caso de Romanos, fue escrito a la iglesia que estaba en Roma, pero sabemos que la Biblia ha quedado para todos aquellos cristianos que a través de las épocas iban a creer en el Evangelio de Cristo. Y de una u otra manera, esto tiene una aplicación al diario vivir que todos tenemos, que es variado. Todos tenemos diferentes retos. We all have different challenges. Todos tenemos diferente camino en la vida. Dios nos permite a unos desarrollarnos en algún área, a otros en otra. Las mismas familias son distintas, con retos, problemas, cualidades, todo lo que conlleva la experiencia de vivir. Y la Biblia siempre tiene un mensaje actual, preciso y verdadero para cualquier situación. Por eso es de que no podemos, aquellos que somos cristianos, dejar de dar testimonio que cuando leemos la Biblia o meditamos en la Biblia, algo sucede dentro de nosotros. Decía la hermana Ingrid, nadie que realmente está en su presencia puede salir igual. Y es una verdad. Parte de la manifestación de la presencia de Dios es recibir su palabra. Something happened inside of us cuando oímos la palabra de Dios. A veces nos recuerda las cosas que Dios nos ha dicho. A veces quizás ni siquiera es necesario que nosotros podamos comprender a plenitud, pero hay algo en la palabra de Dios que al ser recibida por nuestro espíritu, energiza nuestro ser espiritual. Y algo sucede, recibimos fuerza, como cuando usted come. Aunque realmente todos deberíamos de comer para poder recibir fuerza, ¿verdad? Pero a veces siempre nos pasamos un poquito más. Decía alguien ahí de que, y yo lo he probado a veces y creo que sí tiene razón este concepto. Cuando usted come dice, no necesito un plato de ese tamaño, sino que necesito uno así, normal. Y cuando usted se come ese plato normal, uno dice a veces, todavía tengo un huequito, ¿no le ha pasado a usted? Pero ese tal huequito es ficticio, nunca existe, o sea, no es real. Lo que pasa es que estamos todavía con la inquietud, nos gusta lo que estamos comiendo. Y decía alguien, si nos esperamos 15 minutos con esa inquietud del huequito, usted y yo nos sentimos satisfechos. Y yo lo he probado, y sí es cierto. Dije, me hubiera podido comer esto, pero después de esperar esos 15 minutos ya me siento bien. Pero el esperar esos 15 minutos es lo difícil, ¿verdad? Que está uno ahí con la tentación. Pero le digo esto porque, y a veces cuando uno no come más de lo que debe, sí, literalmente siente que renueva fuerza, porque era necesario. Y a veces cuando come más de lo que debe, como que en lugar de renovar fuerza, como que, ¿verdad? Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Pero le digo esto porque la palabra de Dios, por lo real que es, renueva nuestra fuerza. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, hermano. Todos los días. Renueva mi fuerza espiritual. Me marca el Señor lo que realmente somos. Le digo todo esto como un paréntesis, pero entrando a lo que el texto que leímos nos dice, solo para hacer un resumen rápidamente de lo que el viernes pasado hablábamos, es que el apóstol Pablo escribe y dice de que les ha escrito para que recordaran, porque es importante recordar la Biblia. No cometamos el error de decir, este libro ya lo leí hace como 5 años, este salmo ya lo leí y ya no lo volvemos a leer. Hermano, es exactamente como lo mismo. Usted ha comido tamales un montón de veces. Y no porque ya comió tamales, no, tamales yo ya comí, ya nunca más voy a comer tamales. Cuando tiene hambre,
vuelve a los tamales, ¿no? ¿Ya? O el pan o lo que sea. Haga de cuenta de que así es, y estamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios, que es un alimento, el maná del cielo para nuestras vidas. Es importante recordar lo que la palabra de Dios enseña. No le voy a ir a lo que ya hablamos el viernes pasado. Hablábamos y recordábamos aprendíamos también que el apóstol Pablo claramente dice que su ministerio fue dirigido a los gentiles. Y le decía yo que la Biblia nada más reconoce 3 grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Pablo hubiera querido que lo enviaran al pueblo judío por el amor que tenía, la trayectoria de ser judío. Sin embargo, el Señor dijo, te vas a los gentiles. Y ahí tuvo un respaldo tan maravilloso que vemos que aquí testifica, dice que había un respaldo de señales, de prodigios, de poder del Espíritu Santo, y eso lo llevó a poder expandir el evangelio hasta regiones amplias de ese mundo en ese tiempo. El Espíritu Santo respaldaba el ministerio de Pablo porque él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, no lo que él quería hacer. Él hubiera querido ir al pueblo judío porque amaba al pueblo judío. De hecho, hemos estudiado de que tenía tristeza en su corazón al ver la actitud del pueblo judío, y él quisiera, quizás Pablo mismo decía, es que yo fui entrenado en el judaísmo, yo sé cómo llegar y ser efectivo, pero el Señor dijo, no, a los judíos va a ir Pedro, un simple pescador, va a ir a los judíos, y los demás apóstoles, tú te vas a los gentiles. Y desde que lo comisiona en el ministerio le dice, vas a ir a los gentiles y me vas a hacer testigo a diferentes regiones y delante de reyes, y así fue en su ministerio. Pablo estuvo delante de hombres importantes. Esa era la voluntad de Dios. Como un paréntesis, eso es lo que nosotros debemos de imitar, ser obedientes a lo que Dios quiere y no forzarnos a lo que nosotros queremos si no va a estar el respaldo de Dios sobre lo que nosotros queremos, sino que tengamos el respaldo de Dios, y Dios siempre nos va a respaldar en lo que Él quiere. Es una verdad que nos cuesta entender y es un reto, es a life challenge, pero es muy importante poder hacer eso. Y quizás vamos a entenderlo más adelante a qué me refiero con esto. Pablo también dice de que él quería presentar a ese pueblo gentil al cual había sido enviado, quería presentarlo delante de Dios como una ofrenda santificada por el Espíritu. Y aquí lo que yo le decía es de que es importante reconocer que es el Espíritu Santo de Dios el que trabaja en nuestra santificación. No es por medio de normas religiosas. El otro día me enviaban un meme ahí, creo que Cari Mejía, allá en Honduras, que Dios la bendiga, y le digo esto para que usted ore por ella. Está reuniéndose con un grupo ahí de la región. ¿Cómo es que se llama el lugar donde está? Santa Bárbara, dice. Y para tener un discipulado y el Señor, para que el Señor siempre le dé la palabra. Ahora las clases que damos aquí, ella las está dando allá, y hay una asistencia, me manda fotos ahí. El otro día me envió una foto de un gato, hermano, que está así, ¿verdad? Esas bromas que hacen en el internet, ¿verdad? Y decía ahí, cuando recibas una llamada y te das cuenta que es el pastor. Porque a veces, hermano, como que se pretende, ¿verdad?, de que ya sea el pastor o los líderes estén controlando, ¿verdad?, y que no haga esto, no haga lo otro, ¿dónde está? Hermano, no es eso, es el crecimiento, la madurez y la santificación de cada uno de nosotros la va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Obviamente todos tenemos una función y una responsabilidad los unos para con los otros, de compañerismo, de apoyo, de sobrellevar las cargas de los débiles unos para los otros, cumplir así la ley de Cristo, dice Gálatas capítulo 5. Pero el trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso, hermanos amados, si llegamos nosotros a comprender, y fíjese que yo se lo digo ya estando viejo en el Evangelio y viejo de años, que estoy aprendiendo y le digo al Señor, enséñame a orar. Enséñame a confiar en la oración.
Cuando usted y yo nos conectemos con Dios en esa sinceridad, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a hablar lo que debemos hablar y vamos a dejar de hablar lo que no debemos hablar. Vamos a actuar y nos vamos a sorprender de muchas cosas y vamos a decir nosotros, pero esto solo Dios lo pudo hacer. Porque estamos conectados siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que trabaja en nosotros. Trabaja la santificación también. Es el que pone los sentires de búsqueda. Es el que da la fuerza para poder resistir el pecado cuando el pecado llega. Es a través de la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo entendía muy bien y decía, yo quiero presentarlos como una ofrenda santificada por el Espíritu. No bajo normas legalistas. Recuérdese que él estaba contemporáneo a lo que era el judaísmo, en una religión de tanta regla forzada. Los fariseos eran el prototipo de esto. Tenían que ayunar 2, 3 veces a la semana. Tenían que andar con cajitas amarradas, lo que se conoce como las filactelias, etcétera. Su vestidura, todo estaba siendo monitoreado, controlado. Y entonces Pablo dice, no, pero yo anhelo presentarlos como una ofrenda santificada por el Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que vaya obrando en cada uno de nosotros los sentires del corazón de Dios. Y también en el pasaje que leíamos podíamos ver que Pablo dice que se gloriaba en las cosas que se refieren a Dios. Muy importante esto, hermano. Le voy a recordar, como hemos hablado que es importante recordar. Le voy a recordar que Santiago dice que nosotros no debemos ser como aquellos hombres que dicen, el próximo año iré a tal o cual ciudad, haré negocios en tal y cual ciudad, haré lo que tenga que hacer y planes al futuro. No los podemos hacer porque no sabemos. Primero, si vamos a tener vida. Segundo, si las cosas van a salir como nosotros decimos. Dice, digan si Dios quiere. Entonces, cuando nosotros vamos a gloriarnos, debemos gloriarnos y darle al Señor ante todas las cosas siempre la gloria que Él merece. If there is something good in you, that's because God had allowed you to do that. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios, la obra de Dios, ha permitido que eso surja en nosotros. Un día de estos hablaba con alguna persona, y usted sabe que a veces hay comentarios o palabras que nos levantan, ¿verdad? ¿Alguna vez se lo han dicho a usted? Ah, qué bonito le quedó ese traje. Qué bien se mira ese color. No, se siente bien. Creo que no hay nadie que cuando le haga un halago diga, ay, ¿por qué me anda halagando, verdad? Creo que todos nos gusta eso. Pero también a veces cometemos nosotros imprudencias. De decir, ay, fíjese que ese color se le ve bien a otras personas, pero con su color de piel, hermano, si le va a decir algo que lo va a bajar, mejor no lo diga, pues. Pero a veces se nos salen esas palabras que nos ponen down. A alguien, por ejemplo, que uno cuando tiene la oportunidad de poder predicar, en algún momento pueden decirle, yo le voy a contar mi propia experiencia cuando yo comencé y que me daban el privilegio de predicar. Había un hermano, se lo he dicho. Yo estaba bastante joven, pues sí creo que era joven, 19 años, hermano. Y cuando me bajaba de predicar, haciendo el mejor esfuerzo a mi capacidad, venía, hermano, y estaba esperándome siempre. Después me dejaban predicar como una vez cada 6 meses. Y esa vez siempre estaba esperándome que yo bajara. Me decía, así, vení, quiero hablar contigo. Fíjese, yo bien arreglado, con traje y todo, ¿verdad? Bajaba, hermano.
Y el ingrato ahí, hermano, no esperaba que todos se fueran. Me agarraba, me agarraba así, mire, como que fuera un bebé. Lo hiciste bien, chamaco, me decía, lo hiciste bien, pero te falta todavía. Cuando yo no entendía lo que hoy, por la misericordia de Dios, puedo entender de lo que es ser un siervo de Dios, que es un esclavo de Dios, eso me ardía, hermano. Decir, desventurado me lo hace cuando acabo de predicar, no me lo hace cuando estoy carnal, porque cuando estuviera carnal yo lo agarro y no sé qué le hago. Pero imagínate, no puedo bajar de predicar y hacer lo que mi corazón quería hacer. Pero cuando entiendo en la palabra de Dios que yo no merezco nada, oiga bien esto, y sé que me estoy poniendo la soga al cuello, cuando entiendo por la palabra de Dios que no merezco nada, creo que ahora eso me haría menos daño. No le voy a decir que no me haría daño, pero creo que diría, tiene razón. Si realmente pues yo lo que merecía era el infierno y por la misericordia del Señor me otorga el cielo y aparte de eso me da el privilegio de poder hablar de su palabra, eso ya es ganancia, pues, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos a que si hay algo bueno dentro de nosotros es por lo que Dios ha depositado, estamos en una buena ruta. Si alguien tenía razones por las cuales sentirse especial, era el apóstol Pablo. Fíjese que en 2 Corintios 10 lo dice de una manera tan personal, hermano. 2 Corintios 10 del 12 en adelante le leo y dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos otros que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Está como aquel que cantaba aquella canción, qué bonito soy, ay, cómo me quiero, ¿verdad? O que usted se mire en el espejo y diga, ay, qué guapa soy yo, ¿verdad? O que se lo digan otros, ¿verdad? Uno se va a ver bien, ¿verdad? Como el otro día me decía alguien un dicho que le dije yo, ¿sabe qué? Repítamelo porque me gustó y se lo voy a copiar. Dice que la gente por ahí dice que no hay recién nacido feo, que no hay novia fea, ni hay muerto malo. ¿Se ha dado cuenta usted? Y seamos honestos. Cuando nacimos, ¿verdad que todos decimos, qué lindo, qué linda? Pero honestamente, nacemos arrugados. Algunos hermanos que por diferencias del parto salen así como rojitos o rojitas, ¿verdad? De la fuerza que se hizo, hermano. Y uno mira y lo peor es que se parecen al papá, pero uno dice, qué lindo. No va a decir usted, ¿ya? No va a atreverse usted a llegar a decir, ay, qué feito le salió. Hermano, en ese momento, ¿verdad? Le comienza aguda la depresión postparto a la señora y el señor a usted le parte también. Dice que no hay novia fea. Sabe que en la novia, pues obviamente, por eso aún dicen por ahí, que la novia considerándose escoge a su criterio el vestido de las damas. Porque si saben que las damas son más bonitas que ella, les pone un vestido feo. Para que aunque haya competencia digan, no, qué feas se miraban. Y leo que no hay muerto malo. Pudo ser el más desdichado, tremendo, ¿verdad? Pero dicen, gran pérdida ha sufrido el mundo, ¿verdad? Si alguno se gloría, dice, que se gloríe en el Señor. Si algo peor es echarse flores uno mismo, ¿verdad? Que sean otros los que puedan tener alguna palabra. Y aún así no lo
lo fuera que nuestro deseo sea agradar a Dios, que la alabanza que tengamos venga de Dios. Dice, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también a vosotros. En otras palabras, somos realistas, no somos exagerados en esto. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No gloriándonos desmedidamente. Esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme a vuestra fe crezca, very important, dice, teniendo la esperanza que mientras vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el evangelio aún a las regiones que están más allá de vosotros, y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Y bajo este concepto dice, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ahora, en lo que le decía yo de la manera personal que Pablo lo dice en 2 Corintios 12, que es algo que usted ya sabe, pero se lo debo de leer. Dice, 2 Corintios 12, 5. Hablando Pablo de él mismo, dice, de tal hombre me gloriaré. Y mire, es tan cauteloso Pablo que habla en tercera persona. Ahí está hablando de él, pero él no dice, me voy a gloriar de mí, sino que habla como que fuera una persona tercera, pero él está hablando de él. Dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, lo que yo he alcanzado, eso no importa, sino es lo que hoy estoy haciendo. Eso es lo que realmente debe de importar. Lo que haya sido antes, eso fue antes. Lo importante es lo que hoy estoy haciendo. Y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Algunos dicen que esa espina en la carne era una enfermedad de Pablo. Sin embargo, cuando hacemos un análisis más responsable de lo que cada palabra en la Biblia dice, está hablando de un mensajero. La mayoría de estudiosos responsables sobre esto dicen que si habla de un mensajero es porque era una persona. Posiblemente uno de los falsos maestros en la iglesia de Corinto que lo atacaba, porque en Corinto se decía de Pablo y le decían a la iglesia de Corinto, ¿cómo pueden escuchar a ese hombre? Mírenlo, no tiene ni siquiera personalidad. Porque recuerden que Pablo había sufrido por el evangelio, estaba desfigurado, algunos así lo dicen. Le habían dado varias veces 39 azotes, lo habían apedreado, todo eso deja cicatrices. Su apariencia no era muy atractiva. Y entonces decían, pero mírenlo, si no tiene ni porte de predicador, si no parece apóstol. Y hermano, y posiblemente era alguno de esos falsos que en el amor que Pablo tenía por esa iglesia se daba cuenta que siempre estaba metiendo, hermano, ahí falsa enseñanza. Y posiblemente hasta el punto de que hubiera sido una persona que literalmente llegaba y lo abofeteaba. Entonces el apóstol dice, por la cantidad de gloria que Dios me ha permitido ver y experimentar, de la misma manera me han dado el nivel para que yo no me gloríe en lo que he visto.
Y dice que le fue dada esa espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, para que no me enorgullezca, para que no me infle. Acerca de esto dice, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Hay oraciones en la Biblia que Dios no ha contestado a siervos genuinos de Él. Y que gracias a Dios no se las ha contestado. Por ejemplo, Elías, cuando está siendo perseguido por Jezabel, dice, quiero morirme. Jonás, cuando no le salió las cosas como quería que le salieran, mejor es la muerte. Gracias a Dios que no se las contestó. Aquí Pablo está pidiendo 3 veces, quítalo. Pero ¿qué hubiera sido peor? ¿La abofeteada o el enorgullecimiento de Pablo? Espiritualmente. Porque la Biblia dice que al que es altivo Dios lo mira ¿cómo? Entonces Dios quería siempre tener a Pablo en su nivel, humilde. Y aunque Pablo rogaba ya de haber dicho, Señor, pero yo soy tu siervo, este desventurado no ha sufrido lo que yo he sufrido, este no ama la obra, mira, vive trasquilando y a las ovejas y hablando de mí. Y no, el Señor decía, no te lo quito. Es más, lo necesitas. Y te falta una, quizá en la segunda vez, ¿verdad? Te falta una, bofeteada todavía más. Hermano, mire cómo es el plan de Dios. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos solo un vapor que pasamos en este mundo. Dios en este mundo nos está preparando para nuestra verdadera vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te lo repito, Dios en este mundo nos está preparando para nuestra verdadera vida. We have to understand that. Tenemos que darnos cuenta que esa es la realidad. Este es un sueño, hermano. Mire, voy a aprovechar esto para comentarle también, no sé si algunos ya saben, pero familiar del hermano Marlon, ¿verdad? Y hay que pedir por la familia González y la familia extendida de parte del hermano Marlon, ¿verdad? El día de ayer una sobrina del hermano Marlon, creo yo de una manera súbita hasta donde yo sé, falleció, pasó la presencia del Señor, gloria a Dios, era creyente, ¿verdad? Joven, literalmente, hermano, y algo que nadie se esperaba. Nadie se esperaba, hermano, y así es la vida. No es que le quieran meter miedo, pero es una realidad. Hace como unos 4 o 5 meses atrás, una hermana llevó a un amigo a Bohemia. Una persona que no la había visto durante mucho tiempo, según tengo entendido. El punto es de que creo que un mes después de que había llegado ahí, había ella compartido de Cristo. Gracias a Dios que me dijo de que aceptó al Señor o se reconcilió con el Señor. De la noche a la mañana lo matan. Hermano, somos un vapor. Y nuestra verdadera vida es la eternidad. Por eso yo lo felicito hoy por estar usted invirtiendo tiempo en la eternidad hoy. Mire, no deje que cualquier otra cosa le quite lo principal, hermano. Como alguien decía ahí, de 1 o 2 formas vas a ir a la iglesia. Por tu propia cuenta o en una caja. Que sabe usted que aquí no lo hemos hecho, ¿va? Porque no lo hemos hecho así, pero a veces el último adiós de las personas es en una iglesia. Y esa es la realidad de todos. Entonces, cuando vemos eso, hermano, el apóstol Pablo pedía que ese mensajero se lo quitaran, pero el Señor sabía que por el propósito eterno era necesario que tuviera eso. Y no era porque Dios no quisiera a Pablo, sin duda lo amaba, pero es necesario ese mensajero de Satanás. Dice, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso debe ser o debería ser el anhelo de todos nosotros. Lord, I cannot do anything good by my own.
yo no puedo hacer nada bueno por mí mismo. I need you, Holy Spirit. Te necesito. Reconozco que soy débil. Necesito tu poder, Señor. Y si lo hacemos en una constancia y una sinceridad, hermano, que nazca del corazón, vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. Vamos a ver cosas maravillosas. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios quiera que siempre tengamos esa actitud. En cualquier momento que estemos. Humanamente yo he sido así. Y creo que muchos que somos humanos somos así. Cuando estamos necesitados y las cosas van mal, estamos humildes. Pero cuando las cosas van bien, es difícil mantenerse así. Pues Dios nos ayude a reconocer que por nosotros mismos, humanamente nosotros, nuestra recompensa sería el infierno. Pero por su misericordia, por su elección, por el amor que Él tuvo. Yo le digo al Señor, no sé qué me viste, Señor, pero le agradezco, sea lo que sea que me haya visto, que tuvo misericordia de mí y me salvó. Se lo agradezco con todo mi corazón. Hermano, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dice, por tanto, muy gustosamente, mire, le cambió la cosa. Ahora entendió y dijo, no, gracias a Dios por ese mensajero. Dios lo bendiga. Aunque sea en un mal propósito, ¿verdad? Pero es un elemento necesario en mi vida. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, y vea la razón, para que el poder de Cristo more en mí. Listen to that. Para que el poder de Cristo more en mí. Oí esta ilustración en relación a otro tema que me gustó mucho, pero se lo voy a poner. Voy a ponerme yo como ejemplo y voy a decir, por ejemplo, a mí no me gusta el brócoli. No es cierto, sí me gusta, pero haga de cuenta que no me gusta. Yo digo, a mí no me gusta el brócoli. Ni tampoco me gusta su prima, la coliflor. O sea, no me gusta. Me lo voy a comer. Ay, siento, I gag myself. ¿Verdad? O sea, I don't like it. Pero haga de cuenta que de repente se acerca alguien y me dice, pastor, te voy a proponer un negocio. Si un año entero comes solamente brócoli y coliflor, el resto de tu vida te voy a pagar todas tus deudas. De repente mi actitud hacia el brócoli y la coliflor va a cambiar. Milagrosamente ahora me comenzó a gustar. ¿Por qué? Por la recompensa, por lo que está detrás. Entonces, si la Biblia dice, me gloriaré en mis debilidades, esto es para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, debemos aprender. Lo hago no porque sea masoquista, sino que lo que quiero es que el poder de Cristo more en mí. Y si me oye en algún momento decirle, Señor, ayúdame porque sin ti yo no puedo. Ayúdame, Señor, porque sin tu sabiduría yo me pierdo. Dame colirio porque yo por mí mismo soy medio ciego, Señor. Ayúdame. Y que alguien diga, ay, este no se quiere a sí mismo. ¿O no era esa la oración del publicano y del fariseo? En Lucas. ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como todos esos pecadores. ¿Qué más cosas, verdad? Y el publicano dice que se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador. Y el Señor dijo, ¿quién de los dos bajó justificado? El que reconoció delante de él su gran necesidad. Me gloriaré pues en mis debilidades. ¿Por qué? Para que el poder de Dios se manifieste en mí. Al grado que fíjese que Pablo dice que él predicó hasta donde pudo llegar y menciona aquí hasta el Ilírico, que era el dominio que la monarquía tenía antes cuando
estaba, antes de que surgiera la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en un gobierno comunista, donde usted se recuerda, estaba Yugoslavia, que ahora está compuesto por repúblicas Serbia, Croacia, todos esos lugares que están ahí. Pablo dijo, por el poder de Dios llegué hasta esas regiones, hasta todas esas regiones, pero fue por el poder de Dios. Y dijo Pablo que había predicado, le voy a recordar lo que leímos acá, y hasta ahí creo que puedo llegar hoy, pero dice, llegué hasta el Ilírico y he predicado, dice, en toda la plenitud el Evangelio de Cristo. Oiga esa frase, muy importante. He predicado hasta regiones lejanas, en toda la plenitud el Evangelio de Cristo. Es decir, he dado todo lo que puedo saber del Evangelio. No les he dado nada más bits and pieces, no les he dado pedacitos nada más, sino que he tratado de que comprendan toda la plenitud de lo que es el Evangelio de Cristo. Por eso es muy importante la predicación de la palabra. Por eso es muy importante aprender, pero es igual importante recordar el Evangelio de Cristo. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cuáles son las promesas de Dios? Fíjense que viendo sobre esto, que en el libro de Hechos, capítulo 20, lo dice Pablo de una manera que da un poquito de miedo, bueno, no miedo, ¿verdad? Pero nerviosismo, ver cómo se los dijo en su despedida a los hermanos. Les dice en Hechos, capítulo 20, versos 26 y 27, por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Lo que les está diciendo es, hoy les digo, soy inocente. Si ustedes van a cosechar muerte, cuando dice la sangre de todos, ahí está hablando acerca de eso. Yo soy inocente, porque no rehuí declararles todo concerniente al Evangelio. El día de hoy, amados hermanos, nosotros tenemos un reto. Y creo que usted va a darse cuenta que no estoy hablando una mentira. Pero, por ejemplo, ponga rápidamente 10 personas en su cabeza ahorita. Y le pregunto, de esas 10 personas que ahorita usted puso en su cabeza así, no solamente familia, sino que amigos, vecinos, ¿cuántas de esas 10 personas no conocen o no han oído del Evangelio de Cristo? Todas, en su mayoría. O habrá alguno que dijo, no, mire, de mis 10 que yo tengo aquí, 5 no conocen. La gran mayoría diríamos, no hermano, ya todos conocen. No perseveran, no lo creen, o algunos dicen, fíjese que yo antes, que es lo famoso, antes asistía, antes perseveraba, antes servía, pero ahora están fríos. Entonces, el reto que tenemos hoy es poder ser instrumentos, no tanto de una evangelización a los que ignoran, sino poder ser instrumentos que aviven fuegos apagados. Esa es la realidad que vivimos. Y entonces tenemos en algún momento que llegar y ser instrumentos que Dios use para avivar esos fuegos. Lamentablemente a veces mucha de esa gente, me lo comentaban y sé que es verdad, se aleja y dice, por ejemplo, el comentario número 1 que se da, o quizás no sea el número 1, pero dicen, no, es que en las iglesias puro dinero es todo. ¿No oyes ese comentario? Dice, el pastor tiene un negocio ahí. Fíjese que la otra vez, le voy a aclarar esto para que usted me ayude y vaya a Google
Y si este lugar le ha sido de bendición a usted, por favor, vaya a Google Maps y ponga un buen comentario ahí. El otro día estaba chequeando ahí y hay un fulano de tal por aquí. ¿Sabe usted que pusimos cadenas? Porque los hermanos que son cristianos vecinos nos estaban diciendo de que se estaban metiendo a vender droga atrás. Entonces, cuando decidimos y estaban parqueando carros y haciendo cosas, entonces dijimos, no, pues vamos a bloquear mejor para que eso no pase por el bien del vecindario, ¿verdad? Cuando ya las pusimos, los hermanos dijeron, hermano, mire, Dios lo bendiga, qué bueno, porque eso nos estaba preocupando, ¿verdad? Ya estamos a punto de llamar a la policía, ¿verdad? Pero alguien que está enojado con eso, pone ahí y toma los postes, hermano. Dice, las iglesias están para servir a la comunidad, dice, ¿y cómo pueden hacer eso? Esos no son de Dios, dice, ahí entra uno y lo único que quieren es su dinero, lo obligan a que dé el 15% de lo que uno gana. Usted lo puede ver y ahí dice, yo muy educadamente le respondí la otra vez y puso uno peor, hermano. Entonces dije, no, este es un enemigo de la causa, ¿verdad? Entonces, cuando uno se enfrenta, y mire lo que puso, ¿verdad? Aún me decía, perdón hermanos, ¿alguien le ha pedido el 15% de lo que gana aquí? Digo solo para aclarar, ¿verdad? De repente tiene razón. Hermano, ¿se recuerda usted? Yo le he predicado y lo he enseñado. Lo que vamos a dar a Dios es voluntario. Si cada quien dé como propuso en su corazón. Pero hermano, es lo que la palabra nos dice, haceos tesoros en los cielos. Y todo eso es predicar la plenitud del evangelio. Pero lamentablemente, por ejemplo, es el ataque que tenemos. Decía un hermano, hablando sobre esto, decía de que le dice a quienes le comparte, dice, pues vayan y miren si es cierto. O miren los videos y vean realmente si lo que se está predicando es eso. Que me decía el hermano, y los han visto, pastor, y después dicen, no, tenés razón, no es cierto. Pero no van por otra razón, pero se tragan su crítica, pues en este caso, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es de que el evangelio es tan pleno y es tan real que debemos predicarlo a costa aún de los intereses personales o de la crítica que pueda haber. Les comentaba a los hermanos discipuladores ayer yo, de que he tratado de enviar unos mini mensajes evangelísticos a ciertos lugares a través de las redes donde no llegan. Y cuando uno llega a cristianos, los comentarios son, Dios lo bendiga, siervo, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero cuando uno llega a terreno, distinto. Decía uno ahí, no le voy a decir las palabras porque son muy malcriadas, pero se las voy a decir en un lenguaje correcto. Otro flojo más, que no dijo eso, vividor, mentiroso, hijo de... Y siguió diciendo y dije, y amén, amén, aleluya, termina. Pero esa es la realidad. Ahora, eso debe delimitarme a mí. Seguir predicando la verdad del evangelio que no es por obras, sino es solamente a través de Jesucristo. Eso debe delimitarme a mí, seguir diciéndoles que hay solamente dos caminos, uno es el cielo y otro es el infierno. Eso me va a limitar a mí decirles que solamente a través de Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados. No, hermano. Y entonces, cuando el apóstol Pablo habla, dice, yo soy libre de la sangre porque yo les he dado el testimonio completo de lo que es el evangelio de Cristo. Y ese es el reto que nosotros tenemos hoy, en esta reevangelización. Poder hablarle a la gente que ha oído una mala información del evangelio, decirle la realidad del evangelio. Por eso necesitamos leer la Biblia, necesitamos ir a los discipulados, necesitamos que nos recuerden la Biblia para estar preparados para defender nuestra fe. Hermanos, en una síntesis nada más sobre esto. Fíjese que el plan total de Dios, podríamos resumirlos en varios puntos, y con esto hasta ahí voy a llegar. Doctrinas de la gracia que son
creación, elección, redención, justificación, adopción, conversión, santificación, consagración y glorificación. Primera, creación. Tenemos que, con valentía, hablar al mundo que Dios es el creador de todas las cosas y que todo subsiste por medio de Él. A pesar de que la evolución sea el tema que se enseña en las escuelas y las universidades, la Biblia dice que hay un creador. La elección, que Dios nos escogió para salvación por su propia voluntad sin tener ningún mérito. We didn't do anything to deserve this grace. No hicimos nada, pero Dios extendió su mano y nos sacó. Doctrina de la redención, que se pagó un rescate por nosotros. Y si se pagó un rescate por nosotros es porque estábamos esclavos o estábamos cautivos. Por eso cuando alguien venga y le diga, mire, es que yo no quiero perder mi libertad, con educación, la sabiduría de Dios, dígale, lo lamento, pero mire, no hay tal libertad, usted está bajo un engaño. El que no es esclavo del Señor es esclavo de Satanás. La doctrina de la justificación, que hemos sido declarados justos por la fe en Jesús. Cuando le digan, que se cree muy bueno, que diga, no, no es eso, pero la Biblia me dice que he sido justificado por la fe. Y Dios ahora mira mi vida como un justo. Estamos en un proceso, pero soy justo. La doctrina de la adopción, que Dios nos ha hecho hijos, no solamente siervos. ¿Cree usted la doctrina de la adopción? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Hijo de Dios. Que se cree mucho, se cree hijo de Dios. Pues la Biblia lo dice. Eso es lo que la Biblia dice. La doctrina de la conversión, que Dios nos ha dado un cambio de naturaleza. We're not the same. Dios nos ha dado un cambio de naturaleza. La santificación, que somos separados y Dios está trabajando en nosotros algo para un uso especial aquí en esta etapa y la que viene. La consagración, que tenemos que limpiarnos de lo que nos contamina. Y la glorificación, que es el punto final. Que la glorificación lo que quiere decir es que va a haber un momento en donde Dios va a arrancar por completo todo pecado de nuestra vida. No más pecado. Ahora, para concluir le voy a decir este ejemplo. Somos hijos de Dios, amén. Un bebé, cuando un bebé nace y está normal y está sano, tiene todos sus órganos funcionando y es bebé. Y el bebé tiene que parecerse a alguien de los padres o de la familia, porque a veces no se parecen ni al papá ni a la mamá, sino que a veces hay un primo por ahí que quizá le caía mal a la señora, hermano, dice que cuando están embarazadas y si le cae mal a alguien se va a parecer a él. Así decía mi mamá y mi abuela. Decía, mira, mejor míralo con buenos ojos porque así te va a salir el muchachito, decía. Y fíjese que yo lo noté 2 veces y como que tenían razón, hermano. ¿Ya? Ahora, el punto es de que está el niño, está el bebé, todo le funciona, hermano. Y quizás pueden decir, se parece al papá. ¿Ya? Se parece al papá, y vamos a decir que se parece al papá. Pero le pregunto, ¿pero el bebé actúa como el papá? Se parece al papá, ¿verdad? Pero actúa como el papá. ¿Por qué? Porque está bebé. Pero es hijo del papá. Tiene el DNA del papá. Son de la misma naturaleza. Pero no actúa como el papá. ¿Por qué? Porque está en un proceso de crecimiento. Somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. En el momento en que Dios, a través del trabajo del Espíritu Santo, nos está convirtiendo, santificando y llega a glorificarnos, entonces van a decir, no, hoy sí es idéntico al papá. Porque estamos siendo transformados a la misma imagen de Dios. Amén. Amén. Padre, te doy gracias esta noche, porque has traído a tu pueblo, Señor, a tu casa para poder alabarte, bendecirte,